lo que creemos que estamos haciendo mal? ¿Dónde están los problemas? Desde gubernamentales, pasando a las creencias, pasando al propio conocimiento de los médicos. Por favor. Bueno, buenos días. Entiendo una pregunta importante sobre la base de lo que nosotros entendemos representa la anticoncepción para nuestras mujeres principalmente. Y digo nuestras mujeres porque debemos reconocer que el hombre como ente también debería tener una responsabilidad en este tema. Desde el punto de vista de lo que son las diferentes aristas que inciden de manera importante en la anticoncepción, aristas que tocan de manera importante al sector, como decía Santiago, gubernamental por un lado, al sector educativo también, me refiero en este caso a las universidades, y esto naturalmente que debe tener un impacto importantísimo sobre nosotros los médicos en el proceso formativo. Porque una crítica que hace tiempo de manera personal vivo haciendo en la universidad donde hago vida como docente, tiene que ver precisamente con esto, con la incorporación a la currícula de formación de los médicos de este tema, porque es un tema de capital importancia. ¿Y por qué lo digo? Porque en el sector salud, uno de los principales problemas, por lo menos en República Dominicana lo es, y entiendo que en América Latina por igual, tiene que ver con lo que es la muerte materna y la muerte perinatal, que si lo vemos en un contexto de realidad, guarda mucha relación con los embarazos de alto riesgo, de manera importante. Por lo tanto, si nosotros sabemos, y eso lo tenemos bien claro, que la anticoncepción pudiera generar un impacto de reducción de muerte materna y perinatal como objetivo primordial, y visto también en el sentido de que la anticoncepción es la única opción que podemos identificar como acción única que pudiera generar impacto de reducción. O sea, lo otro de control prenatal, seguimiento del embarazo y demás. Todas las opciones que se hacen evidentemente que sí impactan, pero la única que per se sola que pudiera generar impacto de reducción es la anticoncepción. ¿Por qué? En el momento que una mujer decide utilizar un anticonceptivo, en esa misma medida, al reducir la posibilidad de un embarazo de alto riesgo, naturalmente se reduce la muerte materna y perinatal. Por lo tanto, yo pienso de manera personal que esas dos aristas son muy importantes. Una, que tiene que ver con la posición que debe asumir el gobierno, los gobiernos, el Estado, en relación a qué le debe de proveer a la población en términos de demanda, de servicios, de atención, de calidad del mismo, de que sean oportunos, que sean completos, porque ese es otro de los problemas que tenemos nosotros en nuestros países, que los programas de planificación familiar, como se le llama, que para mi gusto no debería llamarse así, porque no todo necesariamente es planificar familia, sino es prevenir embarazos. O sea, planificar es una cosa y prevenir embarazos es otra. Pero una pregunta, ¿en este país existen unidades de planificación familiar gratuitas puestas por los ayuntamientos o por el Estado? Naturalmente que sí, de hecho en la maternidad… ¿En cada sitio? Sí, en casi todos los hospitales que pertenecen al Estado hay programas de planificación. No programas, sino hay unidades, Unidades. hay 3 ginecólogos o 2 o 1, Sí, no claro, sé. claro, así, porque así le llamamos acá en el país. Y sin embargo, cuando nosotros vamos a esas unidades o programas, como le queramos llamar, cuando vamos a buscar qué tenemos nosotros para brindarle a la población que demanda atención, vemos que no son completos. Por ejemplo, Maternidad La Altagracia, que sigue siendo por demás un referente en República Dominicana de lo que es la atención a la mujer, en sentido general, por un hospital nacional de referencia, tiene una unidad o programa. Sin embargo, cuando usted va, ¿qué va a encontrar? Probablemente 2 métodos y ya. Ya. O sea, no hay diversidad, la oferta de métodos no es completa, entonces la mujer no tiene muchas opciones. Y cuando venimos a ver, ni siquiera se le brinda la posibilidad a esa mujer de poder recibir la educación necesaria para ella poder decidir a fines de cuentas cuál de todos pudiera ser para ella. ¿Y crees que los ginecólogos en la República, es una pregunta muy picante, ¿verdad? Los ginecólogos y los médicos de familia y todo están
bien formados en la educación y en la formación de la anticoncepción? Entiendo de manera personal que no. Que no. Y por eso decía que hay una responsabilidad de parte del sector educativo, principalmente de educación superior, de poder incorporar a la currícula lo que es la formación en estos temas de manera precisa. Porque si bien es cierto que nosotros nos formamos en estos hospitales, los médicos que hacemos entrenamiento en ginecobstetricia en la República Dominicana, no menos cierto que aún formándonos en estos hospitales, por las mismas deficiencias que tienen las unidades y programas, no le permite muchas veces al médico que se forma poder tener toda la formación que requeriría para poder entender bien de qué se trata cuando hablamos de anticoncepción. Y otra pregunta que es, ¿qué porcentaje en una consulta privada ginecológica, qué porcentaje de pacientes acuden por planificación, para planificación? Eso para mí es muy variable si es a la unidad, me refiero, ¿te refieres a la unidad? Sí, no, es decir, yo recibo todos los días 20 pacientes para verlas y 4 de ellas vienen por planificación. ¿Qué porcentaje de mujeres van a una consulta privada y demandan pues un dispositivo o un anticonceptivo oral o cualquier otro método? Yo por eso decía, depende del tipo de actividad a la que tú te dediques. Por ejemplo, por eso me decía Huicho aquí, en mi caso personal, como no soy tan maternólogo, no tengo tantas pacientes en esa área. No. No, me dedico más a la ginecología que al embarazo y a la embarazada. Entonces, por eso depende, hay médicos que su fuerte es la medicina materno-fetal y naturalmente esos médicos van a tener una proporción mayor de mujeres que demandan atención en ese sentido. Por eso planteo de que habría que mirar, si es a nivel institucional, nosotros tenemos una alta frecuencia de mujeres que acuden en busca de atención para hacer prevención de su embarazo. En la maternidad de la Altagracia, por ejemplo, en la unidad que nosotros, de manera personal, yo la dirijo, en esta unidad, diariamente nosotros tenemos cerca de 80 a 100 mujeres que van en busca de atención, de servicio, bueno, que es alto. Entonces habría que ver, pero lo malo es que la deficiencia en cuanto a la oportunidad que tienen de acceso. Entonces yo pienso que por ahí, para abrir la pregunta a los miembros del panel, hay esas dos aristas son importantes para nosotros poder empezar a cambiar el mundo de la anticoncepción. El sentido que le dé el Estado, el gobierno, los gobiernos a esto, la importancia que tiene la anticoncepción para poder reducir embarazos, principalmente embarazos de alto riesgo. Y en segundo lugar, las universidades generando en la currícula formación más acabada en estos temas. Muy claro. ¿Mucho? Buenos días. Yo creo que vamos a decir lo mismo los cuatro de diferente manera, pero puntualmente yo diría que es acceso y educación. Ya lo decía Alejandro. En mi país tenemos la mala costumbre de incluir dentro del pensum del posgrado una conferencia de anticoncepción dada por Luis Hernández ocasionalmente, una vez al año. Y aunque hemos insistido, y esto lo hemos insistido con el doctor Pozuelos, de incluir en el pensum de pregrado y de posgrado salud reproductiva como tal, que forme un proceso de educación sobre el tema, y me atrevería a pensar que tenemos unos 10 años que estamos, el doctor Pozuelos y yo, tratando de incluirlo. Tanto el tema de climaterio y menopausia, porque el residente sale sin conocimiento pleno de lo que es climaterio y menopausia, debería de salir con salud reproductiva, porque la salud reproductiva yo diría, todos los países de Centroamérica que más o menos conozco, tienen un factor común etario, y es que la joven busca al ginecólogo joven, ¿sí? Y la mujer mayor busca al ginecólogo mayor, se siente más cómoda. Eso es en toda parte del mundo. ¿Sí? Ok. Entonces, el tema es que el residente debería de salir muy bien capacitado y además muy sensibilizado con el conocimiento pleno, no solo de anticoncepción, sino de la salud reproductiva como tal, por un lado. Pero por el otro lado, de nada nos sirve el que el residente o el especialista joven salga capacitado si todavía, lo decía yo en mi presentación de hace 2 días, hay inequidad de todo tipo, de tipo económico, de tipo educacional, de tipo informativo.
¿Quién tiene acceso a los mejores métodos de planificación familiar? La gente que tiene recursos, la joven que es educada. La que no lo es, y no quiero ser peyorativo, sino simplemente quiero ser realista, la que no lo es, resulta que va al centro de salud y le ofrecen el que haya, y el que haya probablemente, seguramente no es el mejor, porque es el más barato. Yo tuve oportunidad de trabajar en APROFAM, que es como Profamilia en Colombia, y a pesar de, en República Dominicana, y a pesar de que los costos son extremadamente bajos, entonces la iglesia se convierte en un detractor de una institución que se está dedicando muy por debajo de la mesa a promover el aborto, cuando no es cierto. Entonces, estas clínicas encuentran una baja cantidad de alternativas anticonceptivas con mensajes totalmente equivocados e inexactos, y entonces tenemos un mal acceso, tenemos una pobre educación en salud reproductiva, y eso se traduce, y en el caso nuestro, el Consorcio de Salud Reproductiva, que es fiscalizador, ha demostrado que las altas tasas de embarazo en adolescentes se traducen en abortos clandestinos, en abortos inseguros y, por supuesto, en embarazos no planificados que terminan desastre, que terminan cortándole su futuro a la joven que tuvo un bebé a los 12, 13 años. Ustedes recuerdan, los que estuvieron conmigo, una de mis diapositivas, el 41% de las niñas de 13 años están teniendo su primera relación sexual con su pareja o con su esposo, ¿sí? Nosotros batallamos mucho porque el matrimonio en Guatemala se diera a partir de los 18, cuando alcanza la mayoría de edad, no necesariamente la madurez adecuada. La primera relación sexual en Europa, incluido muy claramente en España, es el primer año de carrera de las chicas, es decir, entre los 18 años exactamente, es cuando por primera vez se acuestan el 80%. Luego, no tiene nada que ver lo que pasa en Europa versus lo que está pasando. Y claro, porque en Centroamérica, en Guatemala, lo que pasa es que la exposición de la niña, y yo insisto en decirle niña porque lo es muy dada a primera relación sexual con familiares, a violencia de género, a, por supuesto, matrimonio a los 13 años. Y lo decía, y alguien le ocasionaba risa cuando lo comenté, sin ser peyorativo de nuevo con la jovencita. Ella se convierte en un instrumento para el núcleo familiar porque la venden o la cambian por algo, ¿sí? ¿Y a quién se la venden? Generalmente a un adulto mayor, lamentablemente, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos de sacar como corolario de este momento? 2, tratar de ser nosotros como institución académica propiciadores de influencia a nivel gubernamental, haciendo abogacía para tratar de que el acceso de los métodos de planificación sea el más completo posible para quien acude. Y por el otro lado, invitar a nuestras universidades a que tomen en serio la salud reproductiva y la planificación familiar para incorporarla dentro de sus pensum de estudios. Muy claro. Por favor, David. Bueno, gracias. La pregunta fue concreta. ¿Qué estamos haciendo mal? Para contestar esa pregunta, debemos situarnos un poco en el entorno. Nuestros países son muy distintos. Hay países que tienen tasas de mortalidad materna y perinatal muy malas y hay países que tienen tasas de mortalidad materna y perinatal muy buenas. Entonces, no podemos generalizar toda América Latina, primero. Segundo, nuestros países, todos, incluido el mío, que es Colombia, no es un país, doctores, son 2 países. Es un país que se parece a Suecia, a Holanda o a Noruega, que es donde nosotros vivimos. Oímos esa música, nos vestimos como ellos, usamos esos autos, bailamos como ellos, vivimos como ellos y viajamos casi como ellos. Pero eso es muy poco país.
El otro país en el que vivimos se parece, lo digo con mucho respeto, a Nigeria o a Somalia. Oímos esa música, ellos la oyen, se visten como ellos, no usan carros sino van a pie o usan buses o animales como ellos. Y esas dos Colombias que existen y que existen en todos nuestros países hace que no podamos contestar la pregunta de una manera general. Yo no quiero hacer política, pero si no nos situamos, si no ponemos los pies en la tierra respecto a dónde vivimos nosotros, no es en España, Santiago. Vivimos en unos países con una cantidad de problemas y situaciones supremamente graves. La pobreza es la enfermedad más grande de nuestros países. Si voy a contestar la pregunta, yo diría que lo que más estamos haciendo mal, al menos en Colombia, es que no hay una relación clara, concreta, exacta y bien correlacionada entre los diferentes entes que hacen planificación familiar. Una cosa es el Ministerio de Salud de mi país y las Secretarías de Salud departamentales y municipales. Otra cosa son las ONGs, como por ejemplo en Colombia Profamilia es muy grande, muy importante y se le debe mucho desde la década de los 60. Otra cosa son los entes privados. Yo solo trabajo en medicina privada y trabajo en una universidad que es privada, la universidad más grande del país, privada. Otra cosa es la universidad pública y el sector público, y otra cosa es la que no tiene nada. La miseria solo la acompaña a esa mujer pobre que se embaraza a los 13 y 15 años, y no porque sea de mala conducta, sino porque su entorno la lleva a eso. En Colombia, todos los métodos los da el Estado, gratis, todos, desde el condón. Se le da los condones en la farmacia del Estado, el Estado los cubre. ¿Da condones gratis? Todo, hasta ponerle un endoceptivo, todo, la ligadura de trompas, la vasectomía, todo, o por lo menos, no quiero meterme en política, así era hasta el 7 de agosto del año 2022, porque ustedes saben que asumió un nuevo gobierno que quiere poner patas arriba a la salud. Y eso es claro, y todos los médicos y la Academia Nacional de Medicina estamos muy preocupados por eso. Pero hoy en día en Colombia se cubre todo. Todo quiere decir la cirugía bariátrica, la cirugía cardiovascular más alta, el trasplante, hasta el cambio de sexo, si se justifica, lo cubre el Estado. Todos David, los colombianos, David, 50 millones. Contéstame una pregunta. ¿Una paciente puede tomar la píldora al día después directamente en la farmacia y se la dan o tiene que pasar por un médico? Gran pregunta. Es la única que no lo cubre, pero una píldora o las dos píldoras del día después en Colombia puede valer en dólares $1.50. O sea, es muy barata. ¿Y la da directamente el farmacéutico o necesita una receta? Buena pregunta también. La da directamente el farmacéutico y nosotros hemos querido que así sea. Tiene que darle el farmacéutico una mujer a las 4 de la mañana. ¿Cómo va a ir a que el médico le dé una fórmula de levorgestrel 2 pepas? Por Dios. Esa batalla la hemos dado y estamos dando inclusive, y aquí quiero abrir la controversia porque si algo me gusta a mí es la controversia, de que ni siquiera las pastillas anticonceptivas sean de fórmula médica. Déjame un minuto. Eso sería una cosa importante de ALA, conseguir que en todos los países de Latinoamérica se dé el farmacéutico directamente a la demandante la píldora al día después. Evitaríamos muchos embarazos no deseados si metiéramos ALA esa cultura. Hay algo importante. Yo voy a... Sé que es conflictivo el tema, sí, pero nosotros sí que peleamos mucho y al final se consiguió en España y eso es bueno. porque hay algo, oyendo a David en esto que acaba de plantear, yo diría lo siguiente, yo estoy en una parte de acuerdo con él y en otra parte probablemente no en desacuerdo, sin embargo, hay elementos que me gustaría significar, que pueden en ese mismo orden de lo que acaba de decir Santiago. Yo entiendo que somos una institución, ALA, académica eminentemente y que debe tener también un componente científico importante. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad frente a la población en América Latina, independientemente de la diversidad de los países y las diferentes, como decía David, países dentro de un mismo país. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nosotros nos dirigimos a un público de médicos, no menos cierto que si vemos en un contexto de realidad lo que hacemos, regularmente trabajamos para médicos
que hacen práctica privada, cuando nosotros deberíamos tener más impacto también en el médico que hace práctica institucional. Sí, el gobierno. Porque Gobierno. nosotros no podemos circunscribirnos a lo que hace un médico en su práctica privada, que probablemente ahí le permita a su práctica poderle ofertar una gama de métodos diversos a una mujer como oferta para que ella decida cuál de todos utilizar. Claro, soportado sobre la base de la educación y de lo que es la consejería y la asesoría anticonceptiva previa, ¿no?, a la decisión que ella vaya a tomar. Nosotros debemos empezar a trabajar mucho la parte institucional, y por eso lo decía, en nuestros hospitales, que es donde acude esa masa que no tiene acceso, que no tiene oportunidades para poder recibir lo que ella demanda, para que verdaderamente los médicos que hacemos vida institucional en esos hospitales entendamos nuestra responsabilidad, porque a fines de cuentas, ¿quiénes somos nosotros? Muchas veces, y es la gran verdad, la principal barrera al acceso de métodos a muchas mujeres, porque nosotros ponemos por delante lo que es nuestro criterio personal en términos de lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo entiendo. Por ejemplo, fíjense como David dice que en Colombia se le entrega de manera gratuita un endosectivo a una mujer, en este país no. Usted va a un hospital público y nunca va a encontrar que a una mujer tiene acceso a un endosectivo de manera gratuita. Fíjense la inequidad, como decía Huicho también ahorita, hay mucha inequidad en todos estos temas. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad como institución académica de poder generar en los médicos esa visión diferente en relación a cuál debe ser su participación. Y podemos empezar entonces por lo formativo, porque si el médico no está formado, no siente la necesidad y la obligación por demás de poderle brindar a la mujer lo que ella demanda. Muchas gracias. Ahora, nuestro amigo Nilsson, que el pobre viene después de 14 horas de viaje ayer, pues que hable algo, ¿no? No me ha sobrado nada, pero voy a tentar. Buenos días a todas e a todos. É um prazer estar aqui, um sítio tão placentero. E felicitar a Paradas por la organização, por todo esto. Primeiro, uma pergunta. Se uma mulher se queda embaraçada, se não estava planificada no embaraço, se não é desejada, pode ter implicação para a mulher isto? Sim ou não? Sim. Sí. Muitas delas que vão ser um abortamento que na maior parte de nossos países não está previsto em la lei. Por lo tanto, aborto ilegal. Um aborto ilegal. E aborto ilegal o que hace? Em las zonas, em Brasil se chama Belíndia. Há uma Bélgica, los grandes centros, e alrededor de los grandes centros, na mesma cidade, é uma Índia. Pior, eu hablo 4 países, porque a zona ribeirinha de Amazônia não tem misoprostol, que não necessita de heladeira. Não? Então, seria importante que tivesse à disposição. Então, vou volver. Então, vai fazer um abortamento ilegal, não previsto na lei. O que vão fazer? Vamos cutucar algo como palo pequeno, alambre que lo utiliza e vai ter um abortamento infectado. Abortamento infectado, hasta 5 anos, era a terceira causa de mortalidade materna em meu país. Só isso justificava fazer uma planificação familiar mais correta, mais ideal. Segunda coisa, vai ter problemas emocionais para o resto de sua vida. Eu, uma visitação à maternidade escola da Universidade Federal de Fortaleza, em Ceará, tenho um relato. Uma nena de 13 anos tinha tenido seu segundo filho. Isso é para pensarmos. Se fosse nossa hija, nossa sobrina, o que vamos pensar? ¿Está bem hecho a planificação? Seguramente que não. Pero cada país tem sua realidade. Então, a primeira pergunta. Há que aproveitar um sistema chamado SUS, Sistema Único de Saúde. Uma mulher vem para fazer, por exemplo, uma coleta de uma citologia oncológica. Há que aproveitar a vinda, porque não tem plata para vir. Então,
es difícil. Aunque tenemos, no sé si conoce esto acá, que tiene más esto acá, toda la población lo tiene, 1 o 2. Entonces tenía que ser consulta hecha a través de esto. Pero no, muchas veces te va allá, pega un ónibus que no tiene la plata, leva 2 meses, a veces hay huelgas, no conseguir, o sea, y va a se embarazar. Entonces, esa es una cosa muy importante. Sistema único de salud. Bien, una de las cosas básicas de la salud es la planificación familiar. Y la planificación familiar, aquilo que fue muy bien dito acá, es una, ¿qué? Un aspecto de educación reproductiva. Entonces, fue muy bien dito también por Huicho. Acceso es importante. Educación. ¿Educación de quién? De las pacientes y del médico, que muchas veces colocan un dispositivo hoy, 2 meses para colocar otro, seguramente necesita entrenamiento periódico. El Estado, hablamos en portugués, me perdoa, finge, hace con que paga la plata para el trabajo del médico, paga muy poco, y el médico finge o hace que trabaja, no se queda las 4 horas, se queda 1 hora, 1 hora y media, y se va. Esa es la verdad. El arte de fingir, qué bonito. Sí, hace que trabaje, hay que pagar de forma adecuada. ¿Cuánto que nosotros que estamos acá, cuántos años estudiado? ¿Cuántos años de residencia? Es la coronaria nuestra. ¿Sí? Yo tuve lunes una paciente que teve un paro cardíaco en mi frente por fístula arteriovenosa. Comenzó a sangrar y era un desastre. Por suerte no murió porque mi consulta está frente del principal hospital privado de São Paulo, Sírio-Libanês. Fiz un masaje cardíaco y la levé con una silla de ruedas y conseguimos estar viva, afortunadamente. Entonces, en médico trabajamos mucho. Mucha carga en nuestras espaldas. Hay que pagar bien y tem que dar acesso. E aproveitar a vinda, o paciente vai para uma consulta gástrica, fazer isto. Como fazemos uma paciente que em sua consulta mira que tem um nódulo? Imediatamente te pode fazer uma ultrassonografia, uma mamografia, uma biópsia e se vai. E esta mulher, na consulta pública, 1 ano. Aquele que era em estádio 1 vai ser estádio 2, que estádio 2 vai ser estádio 3. Lamentablemente así lo es. Entonces, la plata hay, pero la plata está mal distribuida porque el Estado federal muchas veces pasa para el Estado, para la provincia y la provincia para la municipalidad. Sí. ¿Y va para dónde? Para el bolsillo, ¿no? Eso es lamentable. Mira que los diputados en mi país hicieron una ley de las ligaduras tubarias, una ley perfecta, pero cometieron un error. Que la mujer tiene que tener, hay que tener 18 años o 2 hijos. Mira, si una mujer tiene 18 años y tiene 3 hijos, puede hacer la ligadura. Pero esa ley todavía fue importante porque el médico no puede hacer. Tiene que primero llevar un servicio social o 60 días. Entonces, ha disminuído, teníamos hasta 40% de ligadura tubaria, ahora estamos bajando, estamos en 21%. No tenemos todas las cosas gratis, no tenemos los dispositivos intrauterinos de levonorgestrel, ¿no? Los 2, pero la salud privada por las prepagas, ahí es posible. Pero tenemos los implantes, implante gratuito para las mujeres de la calle. Las mujeres de la calle, yo voy a hacer una pregunta para vos. Hay un estudio hecho en Ribeirão Preto, ¿sabe hasta cuántas relaciones sexuales con parceros distintos puede tener en un día? Hasta 13. ¿Eso es verdad? 13. 1, 3. Eso, ese es un trabajo hecho, aleado y publicado. Entonces, ¿Y solo es cómo saben que son prostitutas? No, son de la calle. Se aprovecha. Con drogaditas, son las drogaditas, ¿no? Entonces, ¿qué pienso? Que hay que tener
Mira, en mi país, la televisión, las radios, la realidad son un permiso público. Debía pedir, mira, a cada 60 minutos, el gobierno necesitamos de 2 minutos para educación. Una educación dá mais resultado na saúde do que a própria saúde. Se mostrar que tu tienes que lavar as mãos, todo isso, são coisas muito simples que podem melhorar muito a saúde pública. Aproveitar a ida da paciente para fazer a questão de planificação familiar. Então, são coisas muito simples. E colocar que os métodos anticonceptivos muitas vezes podem dar outros benefícios não contraceptivos, isso que muitas querem, por exemplo, a adolescência com a pele. Então, pero a realidade de cada país acá é totalmente distinta. Em meu país, a Amazônia não é nada que ver com nós outros. A periferia das grandes cidades não é nada que ver, são coisas muito distintas. Então, a plata há, pero não chega onde merece estar. Muy bien, muchas gracias. Me vais a permitir un paréntesis. Me gustaría invitar a una persona aquí arriba, que es Alida. Lida, además, me puedo permitir, porque fuiste estudiante mía, se formó en Madrid conmigo, o sea que puedo. Ella es viceministra de Salud de Paraguay, además de ginecóloga. Entonces, dinos cómo en Paraguay estáis viendo todo esto. Por favor, Lida. Y además me vas a dar alegría. Siéntate porque claro, como en el viceministerio, todo esto lo estáis viendo desde la perspectiva política, que es la que nos preocupa. Luego, por lo tanto, dinos si lo veis, si no lo veis. Bueno, muchas gracias, profesor Palacios, por invitarme. Bueno, un poco razonando sobre su pregunta de qué estamos haciendo mal, y la perspectiva que tenemos desde aquellos que trabajamos en salud pública es de que en la mayoría de los países de Latinoamérica no abordamos los determinantes sociales. La estrategia de atención primaria tiene que ser el pilar fundamental para poder llegar y poder abordar eso que hablan constantemente de acceso. Acceso es la barrera, pero ¿cómo derribamos esta barrera? Y la podemos derribar a través de apoyarnos en la estrategia de atención primaria de salud. Nosotros en Paraguay tenemos unidades de salud de familia que son la puerta de entrada, a la que en España también lo tienen, que es la puerta de entrada al sistema de salud. Y bueno, ese es el pilar para que podamos nosotros realmente derribar esa barrera a la que llamamos acceso. También, como recién estaba comentando con Gabriela, Latinoamérica tiene un alto porcentaje de población indígena y abordar el tema de prevención de embarazos no intencionados o de planificación familiar lo tenemos que hacer con un enfoque de derechos y de interculturalidad. No es lo mismo tratar a una citadina que tratar a una mujer de una población indígena, y otra vez dentro de cada población indígena sus diferentes etnias y culturas, porque son diferentes otra vez dentro de las mismas. Entonces, ese estudio y ese abordaje de los determinantes yo creo que serían la clave para que podamos empezar desde abajo a llegar a nuestras mujeres, a nuestras familias, con métodos anticonceptivos y con la prevención de embarazos. Y otro punto que creo que en la mayoría de nuestros países tenemos son los grupos conservadores, que por lo menos en mi país son muy fuertes y son nuestros contrincantes mayores, uno para poder plantear una adecuación integral en sexualidad y también para la introducción de métodos anticonceptivos. Entonces, instituciones como ALA creo que lo que deberían de también abordar es incluir en debates como estos a la sociedad civil para poder ir cambiando el chip de esas personas y de tenerlos en vez de enemigos como aliados en todos los sistemas de salud pública. Una pregunta. Has dicho, además de abrir la segunda parte del debate, que qué es lo que hay que hacer, lo has hecho perfecto. ¿Tenéis información de anticoncepción en guaraní para los que hablan sobre todo y entienden en guaraní? Sí, el Ministerio de Salud tiene gran parte de sus normas
otra vez resumidas en el idioma guaraní. En el idioma guaraní. Perfecto. No te vayas porque nos está dando mucha alegría. Ahora vamos... No, y además es que una viceministra tiene mucho que decir en una mesa como esta. La segunda parte es desafiante, ¿verdad? Que es, porque además tú vas a representar y eres ALA, por lo tanto, ¿qué va a hacer ALA? Ya que estamos aquí en el primer Congreso ALA, que a ver qué vamos a hacer en todos los sentidos. Después, nuestro amigo Huicho el profesor Hernández, que va a ser presidente de la FLASOC. ¿Qué va a hacer la FLASOC si lo ha pensado? Porque la FLASOC es nuestra madre, la madre de todas las sociedades. Después David, que tiene un concepto de un país como Colombia, que tiene, como ha dicho, la mejor medicina del mundo, etcétera. ¿Qué es lo que ha visto que se puede hacer bien? Y bueno, el que es past presidente de la FLASOC y una eminencia en Brasil, que nos digan qué podemos hacer, porque en el fondo todo se traduce en qué podemos hacer, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Entiendo muy importante el aspecto desafío como tal, porque son cosas que debemos a mediano y a largo plazo poder lograr modificar en términos de lo que estamos haciendo. Regularmente nosotros pudiéramos ver desafío en lo que tiene que ver con el tema anticoncepción, en la formulación de nuevas opciones anticonceptivas. Sin embargo, ALA como ALA entiende es razonable empezar a romper paradigmas que han sido el norte principalmente en este tema de la anticoncepción. ¿A qué me refiero? La participación del hombre como responsable, probablemente con mayor responsabilidad que la mujer. ¿Y por qué digo esto? Yo estuve viendo en estos días algo que me llamó poderosamente la atención, Santiago, en relación a esto. Si nos ponemos a mirar el desarrollo de la anticoncepción y cómo ha ido la misma modificándose, los desafíos, y de hecho en una de las presentaciones de Huicho siempre él lo menciona, cuáles son los desafíos que se han ido logrando, cuáles se han ido modificando, cuáles se plantean que se deben lograr. Sin embargo, veo que nunca se incorpora lo que es el hombre en términos de anticoncepción, porque en un video que veía en días pasados decía que una mujer se embaraza cada 9 meses, dura 9 meses. Sin embargo, un hombre en un año puede embarazar a más de 4,000 mujeres en un año. En esos 9 meses que una mujer puede tener un solo embarazo. Sin embargo, la anticoncepción es para la mujer. Fíjense qué interesante, y fue lo que me llamó poderosamente la atención. Y es muy cierto, porque el hombre puede, decía esa persona que hablaba, que un hombre pudiera embarazar 8 mujeres diariamente, diferentes. Sin embargo, para el hombre las opciones anticonceptivas son muy escasas. Y esto naturalmente que tiene un punto de vista muy, muy machista, porque el hombre asocia la posibilidad de que puedan haber fórmulas anticonceptivas para él con la posibilidad de pérdida de su capacidad viril principalmente. Porque algunas de las que se han planteado y de hecho se han ido estudiando tienen que ver con inhibición de espermatogénesis, etcétera, etcétera, y todas vienen por ese orden. Y fíjense que cuando uno habla de una forma específica de anticoncepción, como la anticoncepción permanente, en este caso la vasectomía, usted le habla a un hombre de vasectomía y es como que le estuviera hablando como el anticristo, porque el hombre asocia mucho esto a su pérdida de capacidad. Bien, el hombre, más. Entonces, ese es un desafío. El hombre. Otro desafío es seguir generando información, educación, incorporación de todos los sectores que participan en este tema para que haya cada día mejor comprensión de cosas que debemos hacer. O sea que la educación es fundamental, pilar importantísimo como desafío para poder romper barreras que son las que siempre han estado de la mano con la poca posibilidad de poder seguir desarrollando temas en este tema. No, todavía. Te voy a hacer más preguntas. Es decir, ayer hablaste de un máster de formación continuada. Ya, sí, yo creo que el hombre lo has metido, ha hecho un reto LIDA, que es asociaciones de mujeres sufridoras de no tener planificación anticoncepción, y los gobiernos, es decir, háblanos un poco de todo el esquema
de tus ideas? Bueno, nosotros como institución, ya refiriéndonos de manera específica a la pregunta de Santiago, ALA tiene, ustedes lo saben, un objetivo primordial que está de la mano con lo que es la educación. O sea, transmisión de educación, educación médica continua, actualización, generar interés en los médicos en estos temas de la anticoncepción y su relación directa con la salud sexual y reproductiva de la población. Nosotros estamos planteando en ese norte para este próximo año de poderle brindar a ustedes la posibilidad de tener un máster con toda la formalidad de una maestría que va a tener aval y título universitario, que garantice que todo aquel que le interese poder cursar esta maestría va a tener esta posibilidad de tener esa formación formal, valga la redundancia, no un curso, no un diplomado, sino un máster, una maestría. Entonces, ese es uno de nuestros propósitos para este año próximo, seguir haciendo actividades educativas en sentido general, y para el año 2024 vamos a utilizar ya este escenario para invitarles por primera vez a lo que va a ser nuestro segundo Congreso Latinoamericano de Anticoncepción, que estamos planteando llevarlo a cabo en el primer cuatrimestre del año, probablemente en abril del 24, en este mismo hotel. O sea que es una invitación ya inicial que le estamos dando para que ustedes vayan apartando esa fecha y nos acompañen. Muy bien. Querido amigo, tu turno. Bueno, antes de mencionar, porque mencionaste FLASOG, yo quisiera decir que algo en lo que tenemos que trabajar mucho los ginecólogos cuando hablamos de educación en sexualidad es equidad de género. Es sumamente importante y lo decía Alejandro. Quien planifica es la mujer, no el hombre. Como anécdota, les comento que la inyección mensual en algunos países de Centroamérica, y hablo del mío propio, es muy exitosa porque, entre otras cosas, la mujer está planificando en secreto. ¿Y por qué en secreto? Porque si ella planifica de una manera normal, eso va de la mano de infidelidad. Entonces el hombre no permite que la mujer planifique porque le está siendo infiel con alguien más. Por eso es que la inyección tiene éxito. Entonces hay que comenzar por convencer al hombre de la importancia real que forma parte él dentro de la pareja. Y no solo ella, ¿sí? Porque al final se embaraza ella, pero la responsabilidad es de ambos. Y yo no sé qué experiencia tienen ustedes en sus clínicas privadas, pero en mi clínica casi siempre la mujer llega sola. Y cuando llega acompañada es porque el esposo desconfía del ginecólogo, ¿sí? Sí, es risible, pero es cierto. Yo estoy seguro que todos ustedes, y voy a ser muy determinante, todos ustedes han tenido alguna vez a una paciente dentro del control ginecológico con el esposo respirando en la nuca, ¿sí? Que es incómodo para uno, por supuesto también para la mujer, pero ¿qué le está ahí metido viendo? ¿Viendo qué? Si no sabe de qué se trata, pero igual ahí está metido. Eso no es Yo no equidad. les dejo meterse dentro. Eso, no. digo, tampoco lo permito ahora, pero cuando comencé, pues uno era un poco de un criterio mucho más tolerante. Pero sucede. Ahora, FLASOG tiene 2 comités. Tiene 11 comités, pero tiene 2 comités que están relacionados con el tema. Un comité de salud reproductiva y un comité de anticoncepción. Desafortunadamente, los objetivos de los comités, y no quiero herir susceptibilidades, es educar o hacer proyectos de educación en los ginecólogos de América Latina que forman parte de las asociaciones. No es a ellos a los que hay que educar, ¿sí? No. Es a la población. Entonces, uno de los objetivos míos al tomar posesión dentro de FLASOG, que surge precisamente de eventos como este, es que FLASOG no se proyecte solo a las asociaciones de especialistas, sino que tenga una proyección a nivel nacional en cada uno de los países, porque entonces ahí sí vamos a hacer
entes formadores, educadores de una población general, creando necesidades. En la conclusión de mi presentación, yo decía que nosotros debemos de estar integrados, todas las instituciones que tienen que ver con el cuidado de la mujer. El Ministerio de Salud, por supuesto que sí. Los programas nacionales de salud reproductiva, por supuesto que sí. Pero están actualizados, están sensibilizados y están enmarcados dentro de lo que implica la salud de la mujer y su salud reproductiva. No, la gran mayoría de veces no. Yo admiro algo de Paraguay, y es que el segundo idioma de Paraguay es el guaraní. Es decir, mucha gente habla guaraní. En mi país el problema que tenemos es que tenemos más de 20 dialectos diferentes. Entonces, educar y llegar a la población es un poco más complicado. Sin embargo, no dije imposible, dije un poco más complicado, de tal manera de que aparte del conocimiento que tiene para nosotros este tipo de eventos, también nos sensibiliza de la importancia que es llegar a la población. A mí se me ocurre pensar muy emocionalmente que si el próximo congreso de ALA va a ser en Dominicana y no va a ser en Punta Cana, o sí lo va a hacer, pero que ALA debería de tener dentro de ese congreso una fracción de proyección a la comunidad dominicana. Es decir, ¿quiénes estamos aquí? Los mismos, los que estamos interesados en el tema, los que queremos educación. Sí, pero aquí falta la población. Tú lo decías, faltan también las autoridades de salud para sensibilizarlas e incluirlos. Todos de la mano podemos converger hacia un fin común. Por supuesto, pero Lida se va mañana a Paraguay. ¿Y dónde están las autoridades dominicanas? Estoy de acuerdo contigo. Estás escuchando, Alejandro, nos está aconsejando. Y recordemos que de una manera circunstancial formamos parte de un comité ejecutivo dentro de ALA, en donde las ideas no tienen que ser solo del señor presidente, sino que tienen que ser una retroalimentación de todos nosotros. Y además, ALA, que comenzó siendo un pequeño club, ahora nosotros estamos con la ilusión de abrirlo y de integrar a todos aquellos hombres y mujeres que tienen que ver con el cuidado de la salud de la mujer. ¿Por qué? Porque es de la única manera en que vamos a poder ser multiplicadores de información, y de esa manera vamos a sensibilizar cada vez más a más gente. ¿Dónde están los residentes? Deberíamos de proyectarnos también a los residentes. Entonces, en reuniones de trabajo, esas son dos inquietudes. Hagamos el segundo, perfecto. Vengan todos ustedes, perfecto. Pero hagamos un poco de variante, incluyendo e involucrando a la gente joven, a la que viene abajo, a la que es realmente, creo que Alejandro lo decía ayer, en quien tenemos que hacer ese relevo generacional, porque finalmente los que estamos sensibilizados y muy sensibilizados vamos para afuera. ¿Y quién ha incorporado e involucrado a los que vienen entrando y a la sangre joven? Ninguno. Es nuestra obligación. Dije, nuestra obligación, ¿sí? Y por el otro lado, llegar a la población de mujeres y de hombres dominicanos como ALA, ¿sí? Es un primer paso que nos permite ser un ejemplo para todas aquellas asociaciones o federaciones que tienen que ver con la incorporación de especialistas en el tema de salud reproductiva. Súper claro. David. ¿Aló? Sí. Gracias. Una claridad, Santiago. Colombia no tiene el mejor sistema de salud del mundo. No me gusta usar las palabras, los que me conocen bien saben, ni mejor, ni peor, ni siempre, ni tiene nunca. Un buen sistema. Tiene un estupendo sistema de salud, pero se hizo sobre una construcción, simplemente una ley estatutaria de salud que dice que la salud es un derecho fundamental del colombiano, como la vida, como la honra, ¿sí? Como el debido proceso. Al cambiar esa ley de la República, cambió todo el sistema y
quiero hablar en primera persona, la Academia Nacional de Medicina lideró ese proceso. Eso nos ha dado una cobertura del 99,5% de la población. Y eso que tenemos un río de venezolanos que llegan a nuestro país huyendo de la dictadura, y entonces pues eso ha sido gravísimo para nosotros, pero aún así hemos respondido. Pero no es perfecto, hay muchas dificultades y muchos problemas. Hablaba antes cuando preguntaste qué es lo malo. Lo malo es que no nos relacionamos entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el reto? Justamente relacionarnos entre nosotros, trabajar todos de una manera, creo que fue Huicho o Alejandro que usó la palabra integralidad, y tiene que ser así. Así como el ginecólogo debe ver a la mujer como un ser integral y no verla solo como el bikini, como aquí y aquí, lo demás no me importa, así también nosotros debemos trabajar con todas las estructuras de la sociedad para lograr que las mujeres tengan los hijos en el número y en la oportunidad que ellos lo quieran. No tenemos barreras nosotros del número de hijos para hacer una ligadura de trompas. De la edad sí. Tiene que ser mayor de 18 años y estar en un estado mental adecuado. Pero por encima de eso, si una mujer llega a mi consulta con 18 años y quiere ligarse, se liga. ¿Por qué? Porque igual es para el hombre. Si el hombre tiene 18 años y quiere hacerse la vasectomía, pues se le hace. ¿Por qué a la mujer sí le tenemos que poner cortapisas y al hombre no? Porque es que aquí hay mucho de machismo. Si no, mírennos esta mesa. Lida está porque la invitaron. ¿Sí? Es verdad. Es verdad. Entonces, parte de la apertura que hablan mis compañeros de mesa y de liderazgo de ALA es traer más chicas aquí. Ayer a mí, y lo comenté, me dio mucha alegría que aquí eran solo chicas, las chicas superpoderosas, y salió súper buena la sesión y todo. Además, las mujeres son más inteligentes que el hombre, eso sí lo sabemos desde hace rato. Las doctoras Entonces, de ayer eran brillantes. ¿qué debemos hacer? Integrarnos. Integrar nuestros gobiernos y todo lo que tiene que ver con planificación, inclusive, como dijo Lida, la iglesia. Yo soy católico, practicante, voy a misa y rezo el rosario, pero eso no implica que yo no pueda ofrecer un método de planificación a mis pacientes. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, y ya el Papa lo ha dicho claramente. Una cosa es ser católico o religioso, otra cosa es ser fanático. Porque ya eso es, en la parte médica raya en la falta ¿Eso de lo ha dicho el Papa de ahora? Claro, y lo venía diciendo desde Juan Pablo II. Sí, desde Juan Pablo II se viene abriendo el tema de la planificación familiar, lo ha corroborado. Él siempre ha sido muy abierto. Sí. Cuando estaba de obispo en Buenos Aires ha sido tremendamente abierto a la planificación. Y así las demás iglesias, los demás credos. Entonces, ¿qué debemos? Aconseja, yo sobre todo quiero que digas cosas ahora aconsejando a ALA. ¿Qué puede hacer ALA? Si ahora ya, como bien has dicho, somos todos nosotros, no solo somos un grupo, ahora ya somos todos los que estamos aquí. ¿Qué tiene que hacer ALA? ALA tiene que abrir las alas. Es lo que tiene que hacer. ALA no somos nosotros 6, que fue como un club. Esto empezó como un club. Y un club, por la definición que dan los ingleses, que son los que crearon los clubes, es donde uno se reúne que no sea en la calle. Los ingleses crearon los clubs y todos ahora somos socios de clubs. ¿Esto empezó como un club? No. Esto tiene que ser una unión de personas. Nosotros somos líderes. Los líderes más son ustedes, que van a sus comunidades, que van a sus alumnos, que multiplican la información. Alguna vez cuando lancé un libro, el presidente de la Academia Nacional de Medicina me dijo, usted vale la pena porque una señora en el último rincón de Bolivia se va a beneficiar de algo que usted escribió con Santiago Palacios o con los que aquí me rodean, que todos han escrito conmigo. Eso es lo que tenemos que hacer. La chica del Perú, la niña que vive por allá en la selva, yo no sé dónde, se va a beneficiar de la doctora. Pero ella nunca sabrá que la doctora ha existido en la vida, pero se va a beneficiar. ALA debe abrir las alas. ALA somos todos. El próximo congreso, como han dicho, tiene que ser un congreso totalmente plural. Invitar a las ONGs, aún las que no estén de acuerdo con nosotros.
porque con ellos es que uno se reúne, uno no dialoga con el amigo, uno dialoga también con el enemigo, si lo sabremos nosotros. Uno dialoga con todos, porque como dijo el poeta negro cubano Nicolás Guillén, ¿cómo se puede ser indiferente a un gran río de huesos, a un gran río de sangre, a un gran río de gente? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Por favor. Primeiro, Wilson. queria felicitar a Lida, que não sabia que era vice-ministra. Isso é importante. És uma mulher, estás allá e adentro se pode cambiar. Eu tive uma possibilidade em 2004, que era primeiro governo Lula. Me invitaram através do ministro Tomás Bastos, que sua família era meu paciente, que era ministro de la Justiça, e Luiz Furlan, que era ministro de la Indústria e Comércio, que também sua família era meu paciente, sabia que eu trabalhava na universidade e tinha minha atividade privada e a parte, em aquele momento, eu estava como presidente de Febrasgo. E o ministro da Justiça queria, por causa das menores abandonadas nas calles, que era um problema muito grave, continua todavia muito grave em Brasil, depois de Covid, lamentavelmente, ha empeorado. Não lo aceitei porque tinha já uma questão de corrupção, uma operação chamada sanguessuga. O que é sanguessuga? Porque compraram muitas ambulâncias falseadas e que não tinham a ambulância, a plata estava no bolsillo, por isso não lo aceitei. Esse é um. A segunda coisa, a única experiência que ha tenido, pero não propriamente, foi como ajuda um secretário de saúde de São Paulo, Davi Uipe, que é um grande infectólogo brasileiro. Pediu para lá ajudar. O que fizemos? Uma das coisas que foi feita, aproveitar o momento da chegada da mulher e pensar em saúde reprodutiva. Falei, mira, vai gastar mais plata. Se ela não quer se quedar embaraçada, dá um método contraceptivo. Esse é bueno, eficaz e eficiente. Depois hablo outra coisa mais a esse respeito. Segundo ponto, vai embaraçar menos, embaraçar no momento que queira e quantos filhos ter. Vai gastar menos plata em la internação de la maternidade. Vai sobrar mais plata para mais ações em saúde. Isso é importante. Há que colocar um PSF. O que é PSF para nós? Medicina de família. Para as zonas de las favelas. Aí se vão as pessoas. Es lo que ha dicho que en Paraguay están haciendo. São os médicos de família que se vão. Pero o médico de família é um general, médico general, não? Sí, sí. Entonces, es el primer escalón. vamos dar entrenamiento para ellos en la anticoncepción, sabiendo colocar dispositivo intrauterino. O sea que tú invitarías, le dirías a Alejandro que invite a médicos de primer escalón de la próxima vez de atención primaria y matronas a lo mejor también. Matronas. ¿Hay matronas aquí en este país? Matrona en Brasil no es posible. Matrona es la enfermera especializada en partos. Partera. Parteras. Pero en Brasil no es posible porque ellos tienen una acción mucho de juicio contra los médicos. Es increíble que parece que esa es una otra cosa que no quiero hablar acá. En mi país sí pueden prescribir anticonceptivos hormonales. Sí. Y en Inglaterra también, en Europa. En Paraguay también. No sé en qué países latinoamericanos. Sí. No, para la salud primaria es muy importante esto. Cualquier acción va a ser muy buena, ¿no? Entonces, y la tercera cosa que hablé, necesitamos atención primaria, secundaria, terciária y cuaternaria, porque iba una paciente para una copositología oncológica en un hospital de clínica, que es un hospital complejo de la universidad, el costo es mucho mayor. No, tiene que ser la atención primaria. La atención primaria que va a encaminar para secundaria, terciária o cuaternaria. Con eso disminuye la carga de las cosas simples primarias em hospitais secundário, terciário, quaternário, e que vai ter ação, por exemplo, mais na parte oncológica ou lá coisas mais complexas. E com isso foi feito durante 6 anos e resultou muito bem. Em Febrasgo, o que fizemos? A Comissão de Planificação Familiar. Quando a primeira pergunta, o primeiro, como se chama, como um pequeno livrito, não? Não folheto, um livrito mesmo sobre anticoncepção. ¿Qué necesita el ginecólogo o el médico hacer? La primera pregunta,
Señora, ¿cuándo pretenden embarazar? ¿En un año? ¿De un año a 5 años o más do que 5 años? Se hablar más que 5 años, un lar que es muy precioso, no va a depender de ella y va muy bien. Se me habla en un año, no voy a colocar un lar que va a salir muy caro para poco tiempo. Entonces son cosas muy simples que tenemos que hacer. Eso es una cosa para ALA, que estamos acá. Algoritmo. Assim, em um ano. Aí podemos colocar, queres algo mais precioso para sua pele ou não? Se é entre 1 e 5 anos, e aí vamos fazendo pergunta, ligar aquilo que ela pretende e mirar se aquilo que pretende está nos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde ou qualquer outra. Esses são muito práticos. Por que está ocorrendo hoje em Inglaterra com o GP? Ele não tem dúvida. Ele não sabe toda a medicina. Ele abre Sí, coge la app y lo mira. E mira lá os algoritmos. Una Temos que app con ensinar. algoritmos, sí. Porque em Brasil temos já 351 escolas de medicina neste momento. ¿Cuántas? 351 em 31 de dezembro. 351. Só perdemos para a Índia. Temos mais do que China. E a formação, um desastre. Uns analfabetos na área médica, não sabem nada. Então, ¿qué tenemos que hacer? Algoritmos, tenemos que facilitar el médico. ¿Cuántos papers salen por día en ginecología, obstetricia? Mira, es demasiado grande, tenemos que hacer esto. Tenemos que estar aquí. Y otra cosa que muy bien he hablado, las ONGs. ¿Por qué las ONGs? Y la industria farmacéutica. La sociedad médica no tiene plata, hay que entrar plata y nosotros hacemos la educación. Nosotros no vendemos pastillas contraceptivas. Nosotros no vendemos dispositivo intrauterino. Nosotros no vendemos ningún método. Entonces, que entra plata para hacer la educación de la población y de los médicos. De los médicos siempre. De los médicos siempre. Entonces, eso que creo que debe ser uno de los papeles de ALA por aquí adelante. Muchas gracias. Yo quería, para ir acabando, primero decirle a Lida que qué recomendaría a ALA, y después me gustaría, Temo, que tú seas el crítico de todo esto. Dales caña a todos estos señores. Haz una crítica constructiva desde tu punto de vista, además como perteneciendo a ALA y con la experiencia que tienes tan grandiosa. Entonces sí me gustaría que le dijeras, que le recomendaras a estos señores que hay que hacer. Bueno, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que una de las cuestiones que ya de los que me antecedieron también reforzaron es de que podamos incluir en debates como estos a la sociedad civil y también, sí, a autoridades. Y creo que no solamente hacer extensivas a estos actores de aquí de Dominicana, sino que como es ALA, una asociación latinoamericana, ¿verdad?, que sea esta a los demás países de Latinoamérica y que puedan venir y que podamos realmente discutir y, como dije en un principio, no tenerlos como enemigos, sino que como aliados. Y esto tiene que ser bajo la premisa de que el derecho sexual y reproductivo es un derecho humano inalienable, ¿verdad? Bajo esa premisa creo que es que tenemos que actuar y no solamente involucrar a actores de la sociedad civil, como dije, que muchas veces son en su mayoría grupos conservadores los que más alzan la voz, no aquellos que están a favor, sino que también nosotros en Paraguay le llamamos a los comunicadores y a la prensa el cuarto poder. Y creo que ellos también deberían de estar incluidos en esto porque podrían ser tremendos aliados para nuestros objetivos. Alejandro, ya sabes, el cuarto poder lo necesitamos a nuestro favor. Muy bien, querido Temo, te voy a dejar que seas el público porque no tengo mucho tiempo y que seas el crítico, que digas lo que tú, imagínate que estás ahí y has oído todo esto, lo que nos dirías en positivo y en negativo. Bueno, es difícil decir algo negativo de los conceptos que han vertido mis compañeros. Realmente la puesta en escena y el escenario son evidentemente los contrastes que se han presentado y que vive toda nuestra América Latina, no es la excepción. Simplemente el mensaje es seguir trabajando, tenemos que impulsar cada vez más este tipo de proyectos
en relación a tratar de llegar a la población más desprotegida. Evidentemente la tarea no es fácil, no es fácil que, por ejemplo, ahora en pandemia, curiosamente, las tasas mayores de embarazo se dieron justo porque los gobiernos no hicieron una accesibilidad anticonceptiva adecuada y se ha perdido, porque se pierden precisamente en política gastando en votos y tengo que decirlo igual como sucede y creo que probablemente no sea el caso de Dominicana, pero creo que sí es el caso de Brasil, de Colombia, particularmente de Nicaragua y otros países que tienen gobiernos a los cuales solo les interesan los votos. Y no es hablar de política, me parece que el contraste de las opiniones que dan, definitivamente, bueno, pues creo que todos los que están aquí seguramente lo comparten y tenemos una tarea como médicos, tanto de primer contacto como especialistas, de hacer incidir en la población y en el médico enseñanza. Me parece que el tema central es educación, educación y más educación. Creo que eso englobaría básicamente todo. Yo los felicito, estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado, evidentemente con la doctora Lida Sosa, que pues vamos a decir, vive más en carne propia el concepto que nosotros vemos un poco de fuera, porque no estamos metidos en un sistema de salud y menos en un sistema de salud complejo, ¿no? Entonces, simplemente eso. Muy bien, yo creo que si hay alguna... Sí, pero vamos a hacer 3, no más. 1, 2, 3, 4, no más. Y cortas, porque tenemos 13 minutos y si no me degüella el señor presidente. Entonces, observaciones cortas y al grano. 4 y no más. Ya las he elegido a los 4. Aterricemos propuestas. Todo lo que se ha dicho excelente. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? ¿Qué les propongo? No que ALA traiga a la gente, sino que ALA vaya a la gente. En todos nuestros países existe medicina rural. Entonces, cogiendo la propuesta de Nilsson, cogiendo la propuesta de Alejandro, ¿por qué no se hace para los médicos rurales en línea, no un máster, pero sí un diplomado, en donde nosotros podemos, con ayuda de la industria, llegar y entregar los algoritmos que propone Nilsson, que se puede hacer un proyecto piloto, aquí está la viceministra de Paraguay, en donde el médico rural, para poder tener su certificado de que terminó de la rural, tiene que haber aprobado este pequeño diplomado en salud sexual y reproductiva, en anticoncepción o lo que sea, con el apoyo y la de FLASOG, con el apoyo de ALA, proyecto piloto Paraguay, se llega con los algoritmos que propone Nilsson y se tiene algo perfecto. Te lo compramos. Allí. Se lo compramos y te metemos en el... Buen día. Primero felicitar a todos los exponentes, no esperábamos menos. Yo soy Luis de Jesús, dominicano y de la maternidad de Los Minas. En la última intervención que hizo el profesor Gotemo sobre la educación. Pero, ¿qué ustedes plantean sobre la educación sexual en las escuelas? Ese es importante. 2, resaltar, hacer hincapié sobre los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué hacer con la injerencia de las iglesias sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? Yo te voy a contestar la primera porque pertenecía al grupo hace ya 27 años que decidimos y es obligatorio dar unas clases a los 11 años en los colegios de educación sexual y lo hacemos. Pero cuando un padre llega y le explica la parte sexual a su hija, con 12 años llega 4 años retrasado porque nos hemos dado cuenta que a partir de los 9 se lo saben todo. Claro, a los 9 años tú no le vas a decir a una niña, que todavía la ves más niña que nadie, mira hija, total. Y otro problema que se planteó es, si le pones mucho miedo, enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado,
las dejas frígidas para toda la vida. Si les dices que eso es maravilloso y estupendo, se dedican a acostarse con el compañero a los 9 años. Entonces tuvimos que hacer una formación justa y equilibrada y lo hemos conseguido. Y por lo tanto es fundamental los colegios, la educación sexual para que no se embaracen pronto. Estoy totalmente de acuerdo. Y hablar con la Iglesia y los países católicos es otro. Muy bien, muchas gracias. Siguiente comentario aquí. Y después allí y después aquí. Sí. Sí, lo tengo. Buenas tardes, buen día. Los últimos, sí, ahí. Para los dos Palacios, usted habló al principio de la conferencia sobre una diferencia que hay de tiempo y edad con relación a cuando se inician las primeras relaciones en España. Tengo entendido que también en otros países como Canadá, como Costa Rica, también las primeras relaciones comienzan después de los 18 años. No así el embarazo, que lo postergan hasta los 24 o 25 años. Es cierto. Y en nuestros países de América Latina, especialmente República Dominicana, Brasil, que estamos en los primeros países con un embarazo, una tasa de embarazo de adolescentes de 13 a 12, 14 años, lo cual es el principal problema de salud en nuestro país, el embarazo en adolescentes. Entonces, si me podrían decir el tiempo desde cuándo iniciaron esa política que usted acaba de contestar ahora y por qué en nuestros países no se puede realizar así también. Pues gracias. Sí, muchas gracias. Yo te voy a contestar a la pregunta que yo creo que tiene mucho que ver con la anterior. Yo creo que si tuviéramos en los colegios, y a lo mejor habría que hablar con el Ministerio de Educación, tuviéramos, y además normalmente lo damos ginecólogos, siempre hay un ginecólogo padre de familia de un grupo de la clase, o un amigo, o el tío, etcétera. O sea, que no cuesta dinero y realmente vas y explicas durante 2 o 3 veces a lo largo de ese año todos lo que es la sexualidad, el método anticonceptivo, la reproducción, etcétera, vas a evitar que esa chica tenga problemas y lo vas a posponer. Entonces yo creo que esa es una. Y después que los padres sí somos mucho más liberales. Yo el otro día estuve hablando en Santo Domingo y me quedé preocupado porque una madre estaba, una compañera estaba preocupada porque su niña de 22 años había tenido un amigo y a lo mejor se iba a acostar. Nosotros en España te vienen a tu casa con su novio, se encierran en su cuarto a partir de los 18 años y tú no te metes en eso. Es decir, oiga, hay una edad en que se diviertan y que te da lo mismo si lo controlas, porque es en casa. Entonces, somos más liberales y esto pasará tarde o temprano aquí. Entonces, educación y que el padre acepte y esté en ese concepto. Yo creo que son fundamentales. La última pregunta. Sí. Buenos días. Se me ha colado. Se me ha colado. Buenos días. Sería una consulta. ¿Cómo ALA, que es una asociación latinoamericana de anticoncepción, podría abordar el tema de aquellos pacientes que van a estar utilizando anticonceptivos, pero no como método de anticoncepción, y que está creciendo ese grupo, ¿verdad? ¿O eso quedará solamente en manos de la Sociedad Endocrino-Ginecología, sabiendo que hay, creo que uno de los conferencistas habló de un tema más, que son los Instagramers, TikTokers, que hablan sobre un tratamiento hormonal o un tratamiento que muchos lo utilizan y muchas, pero no como un método de anticoncepción? Bien, Muchas la gracias. pregunta está muy clara y yo creo que ALA tiene que asumir la toma de anticonceptivos como anticoncepción y más allá de la anticoncepción, que es lo que dices. Pero la segunda parte yo creo que le dejaré a cualquiera de los miembros que conteste, que es la importancia hoy por hoy. El otro día un gran laboratorio hizo una reunión en Madrid de menopausia y solo había, antes invitaban a la televisión, a los periodistas, ahora no, eran influencers e instagramers y no sé qué. Me encontré con 20 y tantas personas que no eran periodistas, yo les preguntaba, no, yo soy instagramer, pero tengo 127.000 seguidores. Entonces, ¿cómo vais a manejar instagramer, influencers? Porque esos son los que mandan ahora. Muy buena pregunta. Gracias. Muy importante la pregunta. Anticoncepción no quiere decir solo planificación familiar. Quiere decir el uso de una herramienta, como son las hormonas, y no solo las hormonas, sino los diferentes métodos de planificación familiar
para situaciones patológicas o de pronto algunas no patológicas de la mujer y del hombre. Está dentro de nuestros objetivos y obvio es así. Y quiero aprovechar a lo que dice Santiago. En Colombia qué pena que a los que son así izquierdistas pero que andan en un BMW les decimos mamertos. Izquierdistas que andan en un BMW, un Mercedes-Benz, allá les decimos mamertos. Mamertos, mamerto, un mamerto. Ese es un mamerto. Entonces, hoy en día estamos tratando de hablar nosotros en mamertólogo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Hablar en un idioma que la gente y los jóvenes lo entiendan, porque si nosotros seguimos hablando en este idioma, nosotros nos entendemos, pero los muchachos no, la gente joven no, los yuppies no, los ejecutivos no, los pobres y los indígenas, con respeto lo digo, tampoco. Entonces tenemos que hablar en mamertólogo. ¿Eso qué es? Usar esto, usar las redes sociales, usar Facebook, usar Instagram, usar todo esto para llegar, porque a punta de libros no lo vamos a hacer. Y a propósito de libros, con la venia, señor presidente, este es mi último libro. Algunos de ustedes lo conocen, se llama Osteoporosis, mitos y realidades, Premio Nacional de Medicina, salió hace poco. Yo quisiera preguntar si alguien está cumpliendo años hoy. Hoy o ayer. No. Aquí tienen que mostrar la cédula y de paso sabemos la edad. Oye, La edad. que conste que en este país si se cumple años hay que hacer bueno, con la pandereta sí. y con no sé qué. Temo sugiere una pregunta, pero yo ya más o menos la sé. ¿Quiénes tuvieron relaciones sexuales ayer? Pero com um varão osteoporótico. Pero com um varão osteoporótico. Com um varão osteoporótico. Bueno, aquí Huicho levanta la mano. ¿Estás cumpliendo años o tuviste relaciones sexuales ayer? ¿La doctora está cumpliendo años? No. Por el libro. Venga por el libro. Se lo ha merecido. ¿Que lo lean juntos? Aló. Bueno. Perdón, háganse aquí un momentico. Parece ser que ven, Huicho, no te vayas, ven acá, no seas tímido. Si vamos a regalar un libro, parece ser, dice la evidencia, a todos los que tuvieron relaciones sexuales ayer nos toca regalar una página a cada uno. Relaciones sexuales significa toda la variedad, ¿no? Toda la variedad, no solo pareja, ¿sí? Entonces, como ustedes dos tuvieron relaciones sexuales ayer, pero no ustedes dos, por aparte. Por aparte. Ok. El auditorio pide que haya una evidencia, pero no vamos a llegar allá. Doctora, tu regalo, y la felicito. Es algo de juventud, porque veo la juventud y lo que ustedes dijeron de esto. Oye, hasta que no pongamos esos libros en PDF para leer, van a ser pocos que los lean de los jóvenes. Los libros. Claro. Ok. Sí. Claro. Muchas gracias. Bien, la última pregunta y después les voy a dejar 2 comentarios aquí y hemos acabado. Por favor, Janet. Felicitaciones ante todo, más que una pregunta es una reflexión y es tal vez una contribución. Precisamente llegar a los lugares más apartados de cada uno de nuestros países a través también de las redes sociales y poner como atractivo el hecho de que el médico
pueda llevar adelante la anticoncepción, porque lamentablemente en mi país, por ejemplo, los médicos no consideran atractivo vender anticoncepción. Si lo ponemos de esa manera para que el médico lo vea como algo atractivo que ofrecer a sus pacientes, podemos tener la tercera llave de lo que dijeron los maestros. Dijeron educación, dijeron también el acceso, y a mí me gustaría ponerle una tercera llave que es el compromiso de todos nosotros, de todos los ginecólogos, de preguntarle a la mujer con qué te estás cuidando a través de toda la edad reproductiva, pero también venderle ese compromiso a otras especialidades. Por ejemplo, a los oncólogos, porque las mujeres con cáncer también se embarazan y eso es doloroso. Endocrinólogos, cardiólogos que tienen pacientes con enfermedades que harían muy peligroso un embarazo. Tal vez esa podría ser una buena forma de generalizar entre todos nosotros lo que vendría a ser conseguir lo que a mí me parece que es una cuestión de derechos humanos y de justicia social. Anticoncepción accesible para todas las mujeres. Muchas gracias, Janet. El compromiso. Un abrazo. Bien. Sí, es con respecto a lo que había propuesto Gabriela y les quiero comentar algo. Nosotros en Paraguay hace aproximadamente 3 o 4 años atrás fuimos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud por disminuir nuestras muertes maternas en un 30% en 4 años. Y una de las estrategias que se han precisamente utilizado es fortalecer en todos los profesionales de salud desde el primer nivel de atención, que es la estrategia de atención primaria, hasta el último nivel en el tratamiento oportuno de las emergencias obstétricas a través de Código Rojo y abordando todas las demoras y la cuarta demora, que es la planificación familiar para nosotros. Entonces, justamente una de las acciones que hemos incluido en esa lucha titánica por disminuir nuestras muertes maternas fue precisamente que los profesionales de salud, y fue un logro del profesor Miguel Ruotti durante su presidencia en la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, se firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud y todos los profesionales ginecobstetras que para renovar sus registros tenían que tener la capacitación en Código Rojo hecha. Y posteriormente a que el doctor Ruotti salió a la presidencia le sumamos planificación familiar. O sea, esa es una estrategia que nosotros ya tenemos como política dentro del Ministerio de Salud de Paraguay. Entonces, me gustaría que esto que Gabriela, y tenemos nuestras normas de planificación familiar, este año se ha hecho la segunda edición, la actualización, y proponer que esto que se hizo Gabriela lo traslademos a un país o como piloto, porque bueno, en Paraguay fue más que un piloto, hoy ya es una política, que traslademos a un país que no tenga esta acción como premisa. Perfecto. Usted y después usted clausura como presidente. Sí, 2 comentarios muy rápidos. El primero, se me adelantó la doctora Sosa porque iba a comentar que cuando el doctor Ruotti estaba en la presidencia de la Sociedad Paraguaya, hubo una integración muy importante con el Ministerio de Salud, claro. Ahí estaba la doctora Sosa, miembro de la Sociedad de Ginecología. Pero digo, el tema es que sí se puede y que sí se puede entablar esa comunicación. Y a manera de anécdota muy rápida les cuento que hace algunos años, cuando yo estaba en APROFAM como director ejecutivo, nosotros teníamos una gama de información para las escuelas y los colegios. Llega una ministra de Educación, Opus Dei, y dijo no más, no educación en salud reproductiva y tampoco en educación sexual, porque se está invitando a los adolescentes a que inicien su vida sexual. Fue un problema al cual se agrega otro. El arzobispo sale en primera plana de un periódico con una bala en una mano y con una píldora anticonceptiva en la otra mano. Entonces, comparando una cosa con la otra. Entonces, el doctor Pozuelo no me dejará mentir, muy cerca de eso me entrevistan y me dice, ¿usted qué piensa en relación con el tema? Y le digo, no hay nada más alejado de la realidad que el darle educación desde la niñez hacia adelante,
¿Cuál es uno de los principales mitos y tabúes de la sexualidad? Que era prohibida para nosotros cuando éramos jóvenes, ¿sí? No se podía hablar de sexo y menos en familia. ¿Dónde lo aprendíamos? De una manera normal, en la calle, con malos amigos, con películas pornográficas, etcétera. Cuando se dio la apertura para esa educación integral en sexualidad, nosotros incidimos mucho en que se retomara el tema de que en las escuelas es donde el niño tiene que comenzar por algo tan sencillo como conocer sus genitales y para qué sirven, ¿sí? Y cuando me dice, ¿y qué piensa usted de el señor arzobispo? Abro paréntesis y lo cierro para decir que yo también, como David, soy un católico practicante. Y sin embargo dice, ¿y qué piensa usted de la bala en la mano del arzobispo? Y le digo que está mal ubicada, porque esa debería de tenerla en la cabeza y no en la mano. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Casi me excomulgan, sí, pero digo, es la manera de romper con tabúes y con mitos en relación con el tema. Bueno, ya hace un momentito nosotros decíamos algo que consideramos muy importante y relevante en lo que significa el tema de la anticoncepción. La anticoncepción debemos verla los médicos, que somos quienes les prestamos la atención a las mujeres, como una estrategia fundamental para revertir lo que está ocurriendo en muchos de nuestros países en términos de muerte, en términos de morbilidad materna y perinatal. Yo soy de lo que me resisto a entender, no quitándole la importancia, que una de las estrategias más fundamentales debe ser código rojo, prevención de hemorragia, porque quiere decir que tenemos que esperar que la mujer se esté muriendo para poderle brindar atención. Es prevención del embarazo, no es llegar a la mujer a esa situación para tener entonces nosotros que revertirla mediante un proceso de un código rojo, de una prevención de muerte, de hemorragia. Por eso yo no estoy de acuerdo con eso muchas veces. Y esa ha sido mi crítica a muchos de nuestros políticos y a nuestros sistemas sanitarios que le ponen más énfasis a ese tipo de atenciones que a la prevención del embarazo de alto riesgo, que es lo prioritario. Entonces, agradecer por demás la oportunidad, y yo voy a asumir las palabras por un lado de Gaby y por otro lado de Janet, porque Janet cerró diciendo algo que para nosotros es fundamental como ALA. Compromiso. No es decir las cosas, es hacer las cosas. Nosotros esperamos que todos ustedes nos ayuden a eso que ustedes proponen y plantean, a que sean ustedes también ese motor de poder posibilitar que esto se lleve a cabo. O sea, llegar a las zonas rurales, que cada día más todo el mundo en América Latina, no solamente el médico, sino la población en sentido general, sepa, conozca a ALA, a qué se dedica ALA y cuál es el propósito de ALA. Eso es fundamental y por eso yo asumo en nombre de ALA, no como Alejandro Parada, sino como institución, ese compromiso que debemos asumir todos, y te felicito por ese planteamiento, porque no hago nada con yo querer muchas cosas cuando no lo llevo a la práctica. Por favor, únanse a nosotros, ayúdennos a poder llevar a cabo y que ese propósito se convierta en una realidad. Muchas gracias.